vamos a hablar de un cambio, en mi visión, uno de los cambios más importantes en materia de defensa del consumidor de los últimos 10 o 15 años, les diría. Para el momento que van a ver este video, el Congreso de la Nación va a haber sancionado la ley de presupuestos, y dentro de la ley de presupuestos un artículo que pasó muy por debajo del radar, que es una modificación de la ley de defensa del consumidor. La modificación en cuestión es, algunos de ustedes lo sabrán, otros no, la modificación del artículo 47 de la ley de consumidor, que no nos dice nada, pero básicamente es el artículo de sanciones y en particular de multas. La multa de defensa del consumidor, como ustedes saben, estaba hasta este cambio normativo en 5 millones de pesos. Ese monto venía actualizado desde el 2008 aproximadamente. Esos 5 millones de pesos, ¿no?, economía mediante, fueron de algún modo licuándose y hoy son un equivalente a una cantidad de dólares, ¿no?, si se quiere, poco significativa. Bueno, la novedad es que ese número deja de estar en el radar de todos y el nuevo número ya deja de ser un nominal, pasa a ser un equivalente a canastas básicas tipo 3 del INDEC, que básicamente la norma lo que dice es que el tope máximo son 2.100 canastas básicas. Eso a valores de hoy, creo que para cuando van a ver esto el INDEC va a haber actualizado nuevamente, pero a valores de hoy da cerca de 285 millones de pesos. Es decir, el nuevo tope de la multa de la ley de consumidor del artículo 47 pasó de 5 millones de pesos a 285 millones de pesos. Se imaginarán que es un cambio enorme por las implicancias que tiene y por una serie de aristas que vamos a comentar muy someramente, pero que me parece son importantes para quienes trabajan en el campo de defensa del consumidor. Una de esas aristas tiene que ver con una cuestión de incentivos económicos. No vamos a aburrir a nadie con un tema de análisis económico del derecho, pero por supuesto las multas, ¿no?, se insertan en el marco de lo que es el análisis económico del derecho y cómo esas multas, mayores o menores, se apliquen más o se aplican menos, bueno, son útiles o no para modificar prácticas comerciales, etc. Obviamente una multa de 5 millones de pesos tiene una incidencia, un impacto muy distinto a una multa de casi 300 millones de pesos. Para peor, esa multa, ¿no?, es actualizable, es decir, todos los meses el reloj del taxi va corriendo con la actualización de la canasta básica de tipo 3 de hogar del INDEC y se va actualizando, es decir, hoy es de 285 millones de pesos, mañana será de 295, pasado será de 320 y así sucesivamente. Es decir, esto acompaña una lógica de incentivos económicos que se puede compartir o no, pero es una lógica de incentivos económicos que está atrás de la norma, que básicamente acompaña la evolución de precios de los bienes y servicios en la economía. Entonces, una compañía quizás en el pasado se podía parar en un lugar de decir, bueno, esos 5 millones de pesos que en algún momento pudieron haber sido un monto importante, hoy son el equivalente a tantos productos míos o tantos servicios míos. Esa lógica obviamente se fue licuando a lo largo del tiempo. Pensemos que la última actualización fue el 2008, claro, 14 años después tiene otro color. Mientras que la lógica que tiene el nuevo artículo 47 es una lógica de evolución constante, ¿no?, de reloj de taxi, le decíamos. Entonces, esa lógica, en la medida que exista, ¿sí?, el componente inflacionario en la economía argentina, y creo que estamos todos de acuerdo que nos va a acompañar por algunos años más, bueno, ese reloj de taxi, todos los meses, el artículo 47 va a ir actualizándose en su nominalidad. Esta es una arista que tiene que ver con incentivos económicos. Hay otra arista que es importantísima, que es cómo esto impacta en la norma espejo, que es el 52 bis para daño punitivo. Porque el daño punitivo, ustedes saben, está topeado a partir del tope de multa máxima del artículo 47. Entonces, al tocar el tope del 47, tocas inmediatamente el del 52 bis. Y eso quiere decir que también el otro frente para algunos, tormenta, pesadilla, va a ser que los jueces tienen ahora una herramienta de daño punitivo muchísimo más fuerte, muchísimo más poderosa. ¿Por qué? Porque ahora esa multa civil, esa sanción, ¿sí?,
que establece la ley de consumidor en manos de los jueces, ahora es de 285 millones de pesos, actualizable nuevamente. Entonces, este es el segundo frente importantísimo donde esta modificación legislativa tiene un correlato hoy de incierto futuro, ¿no? En cuanto a cuál va a ser el termómetro de dónde va a estar los montos, dónde se van a ir fijando las tendencias. Y en ese punto, acá tenemos más interrogantes que certezas, ¿no? Un interrogante que tenemos es, sabemos que desde hace algunos años el Regulador Nacional de Consumidor, pero también algunos reguladores locales, han estado con una actividad sumarial muy intensa. Esa actividad sumarial ha concluido en multas de distinto tipo y color, pero fundamentalmente multas que, si uno tiene que ver un promedio, hace un año aproximadamente, justo habíamos grabado también para abogados.com.ar un video donde decíamos, bueno, más o menos las multas estaban en torno a un promedio de 900.000 pesos. Seguimos en un promedio, está un poquito más arriba, pero seguimos en ese promedio, ¿no? Pero ha habido multas, varias, de 5 millones de pesos. Cuando uno piensa en esa lógica, uno se pregunta, si el promedio de multas de 1 millón de pesos es representativo de un 20% del monto máximo de la multa de 5 millones de pesos, ¿eso quiere decir que el regulador con esta nueva herramienta se va a mover en la lógica de un promedio del 20% del tope? Porque el 20% del nuevo tope son 60 millones de pesos. Entonces, a la par, ¿no? Siguiendo ese hilo lógico, si el tope son 285 millones de pesos y en otro contexto el regulador consideró que por la gravedad de la situación, el beneficio económico de la compañía, correspondía el tope máximo, ¿ahora va a aplicar el tope máximo de 285 millones de pesos? ¿No? A ver, no tengo la respuesta para esto, pero son dudas que me parece que son válidas. Todo esto en un contexto a su vez de nuevas autoridades, hoy nuevas autoridades en la Secretaría de Comercio, nuevas autoridades en la Subsecretaría para la Defensa de los y las Consumidores y a su vez nuevas autoridades en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Es decir, digamos, tenemos norma nueva con funcionarios nuevos, ¿no? Bueno, es difícil entender para dónde se va a mover, ¿no?, la cuestión, y agrego un factor adicional, digamos, funcionarios nuevos que, bueno, el año que viene hay elecciones, digo, hacia diciembre habrá nuevas autoridades, sea el signo político que gane esas elecciones, digo, ese nuevo signo político va a tener una herramienta de enorme fuerza, como es, por un lado, el tema de las multas de la ley de consumidor, y si se quiere, ya esto ya no depende del Poder Ejecutivo de turno, pero en el frente judicial, digamos, quienes trabajamos con esto sabemos que la figura del daño punitivo ha ido creciendo y que los montos han ido subiendo, ¿no? Entonces, con esta herramienta, ¿no?, jueces de todas partes del país, ¿no?, porque el daño punitivo lo puede establecer un juez de Tucumán, un juez de Salta, un juez de Chubut o un juez de Capital Federal. Digo, ¿cómo se va a mover la jurisprudencia en ese punto? ¿Va a aplicar un criterio mesurado, digamos, yendo a un nominalismo que por ahí muchos tenemos en la cabeza, de decir, no, bueno, esos montos parecen excesivos? ¿O se va a mover en sencillamente aplicar el criterio de decir, no, bueno, si antes en el tribunal aplicaba un daño punitivo de 500.000 y era el 10% del tope, entonces, ahora que el daño punitivo son 300 millones de pesos, voy a aplicar, ¿sí?, el 10%, ¿sí?, perdón, soy abogado, no, el 30 millones de pesos, ¿no?, como criterio por aproximación porcentual, ¿no? Digo, no, de nuevo, la idea de este video no es dar certezas de todo, porque no las tengo, pero sí plantear distintos interrogantes que me parece que tenemos que empezar a hacernos para, encarar esta nueva etapa de lo que es el defensa del consumidor en general, pero en particular el defensa del consumidor sancionatorio, ¿no?, que es todo un capítulo muy específico de esta materia. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.